Esto es Fórmula en la Economía con el doctor Raúl Gómez Cárdenas. Fórmula en la Economía. Y ya llegó, ya está aquí el doctor Raúl Gómez Cárdenas, Fórmula en la Economía. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. Gracias, Tere, pues muy bien. Y bueno, transmito un atento saludo a toda la ciudadanía que nos sigue, al equipo de Fórmula Morelos y a la maestra Claudia Cervantes, ¿verdad? También directora de aquí. Pues aquí con gusto, fíjate que empiezo corrigiendo un dato erróneo que te di la vez pasada, Las remesas en México representan solamente el 3.5 al 4, dependiendo del volumen del PIB. La vez pasada no tenía el dato ahí y dije otro dato equivocado, entonces... Pero fíjate, pero de todos modos es importante, ¿no? Entonces aclaro ese punto para los que digan ese dato está bien, corrijo, ese es el dato está corrigiendo el dato oficial de las remesas, porque por ahí no falta quien tenga esa observación y diga, no, eso no me cuadra, o no es lo que se está dando a conocer. Ok, pues ahí está este punto que se aclaró. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjate que yo quisiera hacer una reflexión, espero que la puedan seguir conmigo. Fíjate que en su momento, ¿verdad? Empiezo comentando que lleva ya 4 años operando la central de ciclo combinado de Huesca. 4 ya, ¿no? Empezó a operar en 2021. Y quiero aprovechar eso para hacer un comentario y una reflexión con respecto a la trascendencia de estas obras, que en su momento fue muy cuestionada, Tere, ¿no? Si tú recuerdas. De hecho, hasta hubo manifestaciones, hubo incluso un asesinato de quien estaba precisamente al frente, pues, de esta lucha, quienes se oponían a esta termoeléctrica, y que, ha generado una inconformidad, y que incluso después, en el sexenio anterior, se hizo hasta una consulta, que se hizo una consulta nada más porque pues se tenía que hacer o se quiso hacer, porque las declaraciones que se hacían desde pues el gobierno del estado era de que se le tenía que dar uso sí o sí, porque ya estaba, y que no se iba pues ahora sí que a tirar a la basura estos recursos que ya estaban invertidos en la construcción de esta termoeléctrica. Sí, cómo no, toda una polémica, pues yo estuve muy cerca de ahí por el cargo que ocupaba en aquel tiempo, y precisamente por ahí quiero entrar, porque fíjate que para mi gusto, ¿verdad? Este tipo de obras despiertan mucha inquietud, porque a veces las personas ignoran muchas cosas, ¿verdad? Déjame comentarte, por ejemplo, tú recordarás todo esto que tú ya dijiste atinadamente, ¿no? Una cuestión que hay que destacar es que, esta consulta pública de la que tú hablas, que efectivamente se realizó y que contó con 50,000 participantes, creo, yo voté a favor, desde luego, trató de alguna forma de legitimar una decisión ya tomada, estaba claro, ¿verdad? Y déjame decirte que es una de las cosas que sí me ha gustado de AMLO, ¿verdad? De que finalmente admitió que esa planta tenía que operar. Déjame comentarte que como estas plantas hay 50 por lo menos de este tipo ahorita en México, y que en su momento... ¿Y en Morelos cuántas? En Morelos es la única. Es la única. La única. De ahí la importancia que en su momento tenía, Tere, porque la vez pasada hablábamos de esta necesidad de generar empleos, de que vengan empresas competitivas, que den empleos dignos, formales a la gente. Y esas no van a venir si no hay una buena infraestructura eléctrica. Y tú recordarás, si no teníamos nosotros fuentes internas, o sea, aquí en el estado de energía, en algún momento pues teníamos que traerla del exterior. Entonces, antes de que existiera esta central, la electricidad venía de Guerrero, por una línea de transmisión desde Petacalco, de una central que estaba allá, y desde el Estado de México. De la planta, creo, ¿no? Sí, de la planta. Entonces, o sea, si una de esas dos fallaba, ya no llegaba la luz aquí. Tuvimos un apagón, no sé si recordás, hace como 15 años aquí, en la cual prácticamente la mitad del estado se fue sin luz por una falla que hubo en una línea de transmisión que venía de Guerrero. Entonces, nos hacía vulnerables. Entonces, una empresa que llega a un estado donde la capacidad eléctrica y la solvencia del sistema eléctrico es deficiente, no se instala. Así de sencillo, no se instala. Existe esa duda. Sí, porque para ellos, para las industrias modernas, la electricidad es fundamental, ¿no? Si no, no operan, pues, en pocas palabras. Entonces,
el hecho de que esta planta haya entrado a operar, independientemente de todas las controversias que hubo en su momento, ya pasaron 4 años y no ha pasado nada ni hay contaminación excesiva, ni se acabó el caudal del río Cuautla, ni tampoco ha estallado alguna parte del gasoducto que se decía que por su cercanía con el volcán iba a ser una serie de cuestiones que del agua también se sí, por te decía, mucha gente dijo, se va a acabar el agua. Bueno, pues aquí seguimos y sí, sobre todo porque esa planta, recordarás tú, y así actualmente así está operando, opera con agua tratada, o sea, aguas negras tratadas que vienen de Cuautla, o sea, de la planta tratadora de Llano, y que una vez que se utilizan regresan al río, ¿no? Como normalmente pasaba. Entonces, de alguna manera, este tipo de obras que a veces se satanizan, que se miran con temor, porque insisto, muchas veces o hay la ignorancia, o hay un manejo también a veces doloso de ciertas personas que quieren emplear políticamente esto para tratar de llevar agua a su molino, perdón que lo diga así, algunos ejemplos por ahí surgieron, pero en su planeación y en su operación, esta planta finalmente cumplió el objetivo, ¿no? Está generando el 80% ahorita del consumo que tiene Morelos. Y déjame que te diga una cosa que la gente a lo mejor no reflexionó en su momento, se publicitó eso, pero opera con gas natural. Y el gas natural ahorita es el combustible fósil menos contaminante, ¿no? Ahorita que México se está dirigiendo, como todo el mundo, a una transición energética sustentable en la cual la generación eléctrica deje de utilizar combustibles contaminantes, ¿no? Como era el combustóleo, como era el carbón, ¿no? Ahora se está sustituyendo con gas natural, que aunque sigue siendo un combustible fósil, pero no tiene azufre, por ejemplo, que es la principal contaminación que puede llegar al ambiente, que sí tienen el combustóleo o el carbón, y es un combustible que además permite una mayor flexibilidad operativa. Déjame comentarte, por ejemplo, que estas centrales de ciclo combinado, ¿qué significa eso? La gente a lo mejor esa parte no la entiende. Significa una doble utilización del vapor, es decir, el gas entra, calienta y hace girar una turbina, ¿no? Una turbina que genera la electricidad, pero ese gas caliente que ya se generó se captura de nuevo y se mete a otra turbina y se mueve otra turbina más, o sea, se mueven 2 turbinas con la misma cantidad de combustible, lo que no pasa en una central termoeléctrica normal. Esas es de 1 a 1, metes una unidad de combustible y se mueve una turbina. En esta no. Con una sola carga de combustible se mueven 2 veces las turbinas, ¿no? Entonces, son de alta eficiencia energética, que es otra de las cosas que está buscando la transición energética que el mundo busca, ¿no? Está difícil, y espero que algún día llegue a pasar, pero no creo, que podamos prescindir de los combustibles fósiles, porque hay una diferencia fundamental. Cuando tú pones una planta solar o eólica, o sea, con el viento, ¿qué pasa con ellas? Pues son intermitentes. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho sol generan mucho, pero cuando hay poco sol, no. Sí. Cuando hay mucho viento, lo vemos hasta en los calentadores solares, los calentadores solares. Ahorita cuando es temporada de lluvia que pues nomás no calienta. Sí, o que hay poco calor, también les cuesta más trabajo calentar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de las energías renovables, que no siempre son seguras en su abasto porque dependen del clima, ¿no? Y en el caso de este tipo de termoeléctricas, esas no paran, esas están operando día y noche con la misma potencia y no hay el riesgo de que se vayan, ¿no? O sea, de que dejen de producir, porque teniendo el abasto seguro del combustible lo van a seguir generando, ¿no? Entonces, en pocas palabras, llegará el momento en que tengamos que combinar estas plantas de tipo de combustión fósil con las energías renovables, combinándolas. ¿Para qué? Para que haya un respaldo y esa intermitencia, esa falta de operación normal que tiene una eólica o una solar, se compense, ¿no? Con este tipo de termoeléctricas que finalmente emplean combustibles que son menos dañinos para el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena comentar, se tiene esa planta está funcionando de manera eficiente, es de las tecnologías más recientes que hay en el mundo, y aparte es una posibilidad para que el Estado ofrezca, ¿no? La garantía de que hay un buen suministro eléctrico para las empresas que quieran llegar a Morelos.
y que bueno, muchas veces desconocemos todo este tipo de contexto y nos vamos con lo que pues hay veces que te dicen quienes pues no conocen a fondo sobre el tema y sobre el funcionamiento, y que pues únicamente te hablan de lo malo tal vez que pudiera llegar a ser, sin ponernos a pensar pues que tiene con ello algunos beneficios, como que es uno de los principales para la economía del Estado, como es tener este sustento o esta energía desde casa, por así decirlo. Sí. Y la última reflexión, recuerda, todo el mundo queremos que no nos falle la luz, y todo el mundo nos enchilamos cuando se va la luz y nos enojamos, pero no queremos que haya fuentes de luz cercanas, ¿no? O sea, es decir, mucha gente estuvo en desacuerdo, sí, pero el hecho de las plantas se tienen que construir en algún lado, y Morelos no tenía, entonces... así como exigimos la luz y el agua. Así es. Tenemos que comprender que en algún lugar se van a instalar, y que pues si queremos seguir contando con energía tiene que haber plantas de este tipo, ¿no? Y la ventaja es que sea una planta moderna, una planta poco contaminante, ¿no? Y que finalmente ayuda al desarrollo económico. Y que el doctor conoce a fondo, porque fue por muchos años, y que yo de hecho lo conocí ahí, al doctor Raúl Gómez Cárdenas como titular de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. Por ello pues conoce muy bien este tema, que fue muy interesante hablarlo en esta tarde con usted, doctor. Qué bueno que te parezca así, espero que haya sido de interés para el público. Pues muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto, será un placer regresar acá, ya sabes, como siempre. Muchísimas gracias, es el doctor Raúl Gómez Cárdenas, Fórmula en la Economía. Hacemos una pausa, ya continuamos.